A ver, imaginemos la siguiente escena por un momento. Alguien en la misma sala de espera o, yo qué sé, en el mismo vagón de tren, abre un frasco de perfume de estos comerciales. O simplemente lleva una camisa recién lavada con un suavizante floral súper intenso, sí. Exacto, eso mismo. Para la inmensa mayoría de la gente que nos escucha es un detalle trivial, quizás hasta un olor reconfortante a limpio, ¿no? Claro. Pero fíjate, para ciertas personas, inhalar esas moléculas invisibles desencadena en cuestión de segundos calambres estomacales severos, una taquicardia desbocada y una sensación inminente de desmayo. Madre mía. Y yo me pregunto, ¿cómo es físicamente posible que un simple olor, algo que flota en el aire, acabe paralizando los intestinos o acelerando el corazón de esta manera tan brutal? Es que, a ver, es una aparente contradicción biológica que desafía toda nuestra intuición básica. Totalmente. El instinto humano nos dicta que, bueno, si respiramos algo tóxico o irritante, la respuesta lógica debe ocurrir en las vías respiratorias. Claro, lo normal. Tosemos, los ojos nos lloran, quizás estornudamos. Exacto, eso es. Todo se limita a la zona de contacto. Pero aquí estamos hablando de un colapso físico sistémico, una reacción en cadena que literalmente atraviesa sistemas enteros del cuerpo. Y ese es precisamente el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en la intrincada mecánica biológica de la sensibilidad química múltiple, conocida como SQM en los textos clínicos que hemos estado revisando. Un tema apasionante, sin duda. La misión de esta inmersión es desentrañar cómo es posible que síntomas que a simple vista parecen no tener absolutamente ninguna relación anatómica son en realidad el resultado de un sistema de alarma interno complejísimo que está fallando estrepitosamente. Ante pura y dura arquitectura neurológica. Así es. Es un viaje fascinante por el cableado interno del cuerpo humano. Y nos obliga a dejar de mirar los síntomas como eventos aislados, ¿sabes? Como si el estómago y la nariz vivieran en planetas distintos. Ya, como compartimentos estancos. Exacto. Tenemos que empezar a entender el cuerpo como un circuito eléctrico altamente integrado. Vale, pues vamos a empezar por el principio de ese circuito, porque de verdad yo confieso que me maravilla la capacidad del cuerpo para generar este nivel de caos sin que exista ninguna infección real. Es una barbaridad, sí. O sea, en una gripe, un virus invade las células, el sistema inmunitario ataca y se genera inflamación. Hay una guerra real ahí dentro. Con bajas y todo. Claro, pero aquí no hay ni virus, ni bacterias, ni patógenos. Solo una molécula inerte en el aire desencadenando una inflamación extrema. Para entender este incendio biológico, primero tenemos que conocer al vigilante que da la voz de alarma. Eso es. Y ese primer vigilante, el centinela en la frontera de nuestro rostro, es el nervio trigémino. El famoso trigémino. Sí, en los mapas anatómicos se le conoce como el quinto par craneal. Es una red de seguridad espectacular, súper densa y ramificada, que se extiende por todas las mucosas de la cara. Entiendo. Llega a los ojos, recubre toda la cavidad nasal interna y, bueno, desciende hasta la boca y la mandíbula. A ver, si miramos su función evolutiva tiene todo el sentido del mundo. En condiciones normales, el trigémino está ahí para salvarnos la vida, literalmente. Claro, es pura supervivencia. Si alguien entra en una habitación llena de amoníaco o de humo denso de un incendio, este nervio capta el peligro químico instantáneamente, ¿no? Sí, al milisegundo. Y envía una señal de dolor ardiente para obligar al cuerpo a retroceder y buscar aire limpio. Funciona, digamos, como un detector de humo. Esa es la función saludable, exacto. Pero en la sensibilidad química múltiple ocurre un fenómeno biológico devastador. Las terminaciones nerviosas del trigémino sufren una alteración física. Se estropean. Se vuelven hipersensibles. El umbral de tolerancia desaparece por completo. O sea, que saltan por cualquier cosa. Es decir, los receptores neurológicos reaccionan de forma exagerada y superviolenta ante niveles microscópicos de irritantes ambientales. Hablamos de compuestos volátiles que el resto de la población ni siquiera es capaz de registrar a nivel olfativo. Madre mía. Y aquí es donde la analogía del detector de humo cobra una dimensión aterradora, fíjate. Totalmente. Ya no es que el detector pite porque se han quemado las tostadas en la cocina. En la SQM, el detector de humo salta de forma ensordecedora activando todas las alarmas del edificio, porque alguien ha encendido una simple cerilla a 3 manzanas de distancia. Es una comparativa perfecta. Y además subraya un aspecto vital. Y es que no estamos hablando de una alergia. Ah, vale, esto es importante aclararlo. Sí,
porque las alergias tradicionales involucran anticuerpos, histamina y el sistema inmunológico clásico reaccionando a una proteína, como puede ser el polen. Los típicos estornudos de primavera. Claro, pero aquí el porqué radica en una hipersensibilización neurológica. El propio nervio es el que inicia el desastre a través de un mecanismo llamado inflamación neurogénica. Inflamación neurogénica. Este concepto es fundamental en todo lo que hemos investigado. Sin duda. Al activarse por esa mínima partícula de perfume, el trigémino libera unos péptidos, unas pequeñas cadenas de aminoácidos, y según las fuentes, destaca uno en concreto que es la sustancia P. Exactamente, la sustancia P. Pero a ver, ¿cómo crea inflamación un simple péptido sin ayuda de los glóbulos blancos? Porque por lo que he podido ver, esta sustancia P viaja directamente a los vasos sanguíneos locales y se une a sus receptores. Así es. Y provoca que estos vasos se dilatan y se vuelven hiperpermeables. O sea, literalmente hacen que las paredes de las venas tengan fugas. Es una descripción mecánica súper exacta. Al volverse permeables, el plasma y los fluidos de la sangre escapan hacia los tejidos circundantes en la cara, las fosas nasales o las meninges. ¡Qué locura! Y claro, el tejido se hincha, se enrojece y duele. El nervio por sí solo ha fabricado una respuesta inflamatoria instantánea y masiva. Ya, pero claro, esto explica el dolor facial, la congestión o, bueno, esa fatiga aplastante en la cabeza. Sin embargo, aquí es donde la deducción lógica choca contra un muro de hormigón. A ver, El trigémino no está confinado a la cabeza y la cara, ¿verdad? sí, anatómicamente sí. Capta el olor, inflama el tejido local. Pero los calambres ocurren en el estómago o en el ritmo del corazón. Anatómicamente no hay un cable directo que vaya de la nariz a los intestinos. No, no lo hay. Tiene que haber un intermediario. Algún tipo de router biológico que cruce esa información y expanda el pánico al resto del cuerpo. Y vaya si lo hay. Si seguimos la ruta de ese impulso eléctrico generado por la sustancia P, bajamos hacia las profundidades del tronco encefálico. La parte más primitiva del cerebro. Ahí mismo. Allí encontramos una estructura fascinante llamada el núcleo del tracto solitario, o NTS para abreviar. Que vendría a ser la gran estación central de trenes de nuestra anatomía, ¿no? Exactamente. El NTS funciona como una inmensa centralita telefónica. Multitud de nervios craneales, que nacen en puntos anatómicos muy distintos, envían sus cables hacia este núcleo. Vale, ¿confluyen ahí? Es en esta pequeña estación donde convergen las señales. Y es aquí donde el trigémino, completamente alterado, entra gritando «peligro químico inminente y letal». Madre mía, qué estrés. Y le pasa el relevo a otro nervio gigantesco y crucial, que es el nervio vago. El 10º par craneal, el famosísimo nervio vago, Ese mismo. que podríamos denominar el gran ejecutor del cuerpo, fíjate. Mientras el trigémino es el sensor en la superficie, el vago es el jefe de operaciones, que desciende desde el cerebro, atraviesa el cuello y se ramifica para controlar prácticamente todas nuestras vísceras. Hace de todo. Regula el ritmo de los latidos del corazón, la expansión y contracción de los pulmones, la sudoración y coordina todo el inmenso sistema digestivo. Así que imaginemos la situación. El nervio vago está tranquilamente gestionando el movimiento de los intestinos y manteniendo un ritmo cardíaco estable. Haciendo su trabajo. De repente recibe una descarga eléctrica de pánico absoluto desde el NTS diciendo que el organismo está bajo un ataque tóxico severo. ¡Wow! La respuesta inmediata es una desregulación visceral masiva. Y así de repente el misterio se resuelve. Claro. Por eso aparecen las náuseas repentinas, los cólicos insoportables, las taquicardias, los sudores fríos y esa broncoconstricción que hace sentir que el pecho se cierra de golpe. Todo por una molécula. Todo porque una molécula de suavizante tocó la nariz. Es increíble. Pero, oye, hay un detalle sobre el nervio vago que requiere una explicación más profunda. Dime. A grandes rasgos, el vago es el encargado de la respuesta del sistema nervioso parasimpático, lo que conocemos como el estado de reposo y digestión. Sí, el freno de mano del cuerpo. Eso es. Si su trabajo es calmar, ¿por qué narices provoca taquicardias o cólicos? O sea, ¿no debería ser el sistema de aspersores que apaga el fuego? Esa es la clave de bóveda de todo este proceso. Para entender por qué el vago causa el caos en lugar de traer la paz, hay que mirar a la biología evolutiva. A ver, explícame esto. En un sistema nervioso sano, el nervio vago tiene un buen tono vagal. Funciona como un freno potente y adaptativo. Pero, frente a una amenaza abrumadora de la que no se puede huir,
El vago despliega su mecanismo de defensa más extremo, ¿Qué es? la respuesta de congelación. Ah, el famoso comportamiento de hacerse el muerto en la naturaleza. Ese mismo. Claro, cuando luchar o huir de un depredador ya no es una opción viable, el sistema nervioso de los mamíferos colapsa a propósito para minimizar el daño, reducir el sangrado o, bueno, hacer que el depredador pierda el interés. Eso es. El vago entra en un estado de protección extrema y súper primitiva. Frena el ritmo cardíaco de forma tan brusca que la presión arterial cae en picado. Y de ahí los mareos o desmayos. Claro. Y detiene violentamente la digestión porque procesar comida no es prioritario si te van a comer a ti, Lógico. lo que genera náuseas y vaciado gástrico. Es una respuesta de apagado de emergencia. Es como ese vuelco brutal en el estómago, ¿sabes? Esa caída helada instantánea en las entrañas que todos sentimos cuando recibimos una noticia terrible y paralizante. Sí, sí, esa sensación exacta. No estás corriendo para huir, te quedas clavado en el sitio, sudando frío. En la SQM, ese mismo mecanismo de terror evolutivo se dispare por una simple gota de ambientador. Es una barbaridad. Sabiendo que este tren biológico ya ha descarrilado y que el cuerpo entero está entrando en modo de congelación fisiológica, ¿existe alguna manera de frenarlo? Afortunadamente, sí. Porque, ¿cómo se toma el control manual de una biología que ha entrado en pánico? Pues mira, conocer la mecánica exacta del desastre también nos da las claves mecánicas para mitigarlo. No estamos indefensos. Existen intervenciones que actúan como vías de rescate neurológico, Como hackear el sistema. literalmente. Están diseñadas para forzar físicamente a estos nervios a cambiar de estado. La primera medida del plan de acción, por simple que parezca, es la retirada y el aislamiento absoluto. Cortar la exposición de raíz. Exacto. Pero claro, esto no significa simplemente alejarse un par de metros de la persona con el perfume, ¿verdad? No, que va. Implica salir de ahí y buscar un lugar a oscuras, completamente silencioso y sin olores durante al menos 10 o 15 minutos. Bajar la carga sensorial a cero. Eso es. No se trata de echarse una siesta. Se trata de una privación sensorial estratégica para dejar de bombardear la corteza cerebral. Si le quitamos al cerebro el trabajo de procesar luz y sonido, puede redirigir toda esa energía a apagar la tormenta inflamatoria. Tiene muchísimo sentido. Es retirar combustible del fuego. Pero claro, una vez aislados, el corazón puede seguir desbocado y el intestino retorciéndose. Efectivamente. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es estimular mecánicamente al nervio vago para sacarlo de ese estado de congelación. Estimular el freno. Sí, y aquí entra la respiración pautada, específicamente el patrón 4-8. Inhalar durante 4 segundos y exhalar muy, muy lentamente durante 8. La física detrás de esto es deslumbrante, de verdad. Al exhalar tan despacio y prolongar la salida del aire, el diafragma se mueve de tal forma que altera la presión en la cavidad torácica, ¿no? Exactamente. Y este cambio de presión tira físicamente de las terminaciones del nervio vago que envuelven el corazón, enviando una señal mecánica al tronco encefálico que dice: oye, mira cómo respiro. Si estoy exhalando de forma tan relajada, es fisiológicamente imposible que esté huyendo de un depredador. Es que es biorretroalimentación en estado puro. El cerebro recibe el mensaje y obliga al corazón a ralentizar sus latidos. Fascinante. Y fíjate, junto a la respiración hay otro estímulo mecánico súper sorprendente que es hacer vibrar las cuerdas vocales. ¿Cómo? Canturrear, hacer gárgaras, emitir un zumbido grave desde la garganta o recitar un sonido constante como un om o un mmm. Ay, esta es mi parte favorita de la investigación. Suena a técnica de meditación ancestral de estas de los monjes, pero es pura fontanería anatómica. Totalmente anatómico, sí. Porque claro, el nervio vago pasa justo por el cuello, pegado a las cuerdas vocales. Al emitir esa vibración grave y constante, estás dándole literalmente un masaje físico y directo al cable del nervio vago. Estás sacudiendo el cable desde fuera para que reactiven sus vías de calma hacia el cerebro, sin ningún misticismo. Es increíble. Suena literalmente a pulsar un botón de reseteo en el ordenador. Canturreas para masajear un cable interno. Tal cual. Y en la misma línea de utilizar los reflejos del cuerpo en nuestro favor, el plan incluye la aplicación de frío extremo en el rostro. Hielo. Poner agua casi helada o bolsas de hielo alrededor de los ojos y los pómulos.
Ah, claro, el territorio exacto del trigémino. Eso es. Te pones agua fría para engañar al cerebro haciéndole creer que está buceando. Al aplicar frío repentino en esa zona, se activa lo que en biología se conoce como el reflejo de inmersión de los mamíferos. Exacto. El cerebro detecta el agua helada en la cara y asume instintivamente que el cuerpo se ha sumergido a gran profundidad. Y para sobrevivir, ordena inmediatamente ralentizar el ritmo cardíaco. Lo que interrumpe de golpe el estado de pánico anterior y resetea las terminaciones excitadas. Es una forma de trucar el sistema nervioso utilizando sus propios códigos de supervivencia. Una pasada. Ahora bien, con estas técnicas hemos conseguido calmar al nervio vago, ¿vale? Pero el nervio trigémino, el detector de humo original, podría seguir enviando señales residuales de dolor. Hay que bloquear la alarma. ¿Y cómo se silencia eso? Pues se busca crear un estímulo competitivo. Se aplica acupresión firme en un punto específico conocido como HEGU o punto del intestino grueso 4. ¿Dónde está eso? Se encuentra en el pliegue carnoso entre el dedo pulgar y el dedo índice de la mano. Vale, ya lo veo. Al presionar ahí con fuerza, se envía una nueva señal nerviosa muy potente hacia el cerebro que literalmente compite y bloquea el paso de la señal de dolor craneofacial que estaba mandando el trigémino. O sea, es como generar ruido estático en la misma frecuencia de radio para tapar la emisión original. Una analogía perfecta. Y por supuesto, hay que acompañarlo de una intervención física súper básica, realizar un lavado nasal inmediato con suero fisiológico. Claro, si las moléculas químicas han entrado por la nariz, hay que arrastrarlas físicamente fuera de las mucosas. Hay que limpiar el sensor de humo, si no, seguirá pitando. Limpieza física Mm. y limpieza mental, porque en medio de una crisis de esta magnitud, las fuentes describen una niebla mental densa, una confusión absoluta derivada del colapso del sistema. Sí, la gente se desorienta muchísimo. Para volver a la realidad o hacer un anclaje, se utiliza la técnica 5-4-3-2-1. Consiste en nombrar en voz alta 5 cosas que se puedan ver, 4 que se puedan tocar y sentir su textura, 3 que se puedan oír, 2 que se puedan oler, asumiendo que el aire ya está limpio, y una que se pueda saborear. Y el propósito de esta técnica no es simplemente distraer, ¿eh? ¿Ah, no? No. Tiene una función neurológica profunda. Obliga a cambiar el flujo sanguíneo del cerebro. Saca la energía de la amígdala y el tronco encefálico, que están atrapados en el pánico, y fuerza a la corteza prefrontal a encenderse para analizar y contar objetos. ¿Es un interruptor manual para encender el pensamiento racional? Ujú. ¡Qué barbaridad! Y a nivel microscópico, todo este rescate se suele apoyar con suplementación, concretamente con magnesio, siempre bajo supervisión, claro. El magnesio es fascinante porque actúa, digamos, como un portero de discoteca a nivel celular. Exacto. Se sitúa en los canales de las neuronas e impide que el calcio entre a raudales en la célula. Si el calcio entra, la neurona se excita y dispara. El magnesio bloquea la puerta y obliga a la neurona a relajarse. Apagando físicamente la hiperexcitabilidad. Como vemos, ninguna de estas intervenciones es magia potagia. No, para nada. Son vías biológicas, mecánicas, táctiles y químicas directas para romper el estado de lucha o huida. Bueno, llegados a este punto de la exploración, la lógica aplastante de cualquier persona dictaría una solución súper evidente. Si las moléculas en el aire son el enemigo, pues la respuesta es usar una mascarilla. Ya, claro. El instinto lógico. Que se bloqueen los olores antes de que entren. Y problema solucionado. Pero, fíjate, la realidad práctica dentro de la comunidad de afectados revela una frustración enorme. Las mascarillas están muy lejos de ser una burbuja mágica. Es un malentendido súper común y además muy peligroso. ¿Por qué? Entender por qué fracasan las mascarillas convencionales es vital, porque confiar ciegamente en ellas lleva a exponer el cuerpo a daños severos creyendo que estás a salvo. El principal problema reside en la física de los filtros de carbón activado. Claro, que son los que se usan para los olores. Hay que entender la diferencia entre absorción y adsorción, con D. Eso es fundamental. Una esponja absorbe agua. El líquido se introduce en todo su volumen interno. Pero el carbón activado funciona por adsorción. Esto significa que las moléculas simplemente se quedan pegadas a la superficie de los poros del carbón. Es puramente superficial. Y, por tanto, tiene un límite físico muy estricto. Un límite que se alcanza rapidísimo, supongo. Rapidísimo. Si alguien camina por la sección de limpieza de un supermercado, la carga de compuestos orgánicos volátiles en el aire es inmensa.
Los poros de la mascarilla se llenan y se saturan en cuestión de minutos. Y una vez saturada, A partir de ese segundo, los químicos atraviesan el filtro como si fuera papel de cocina. ya veo, es como, intentar frenar moléculas volátiles microscópicas con una mascarilla de carbón saturada es como intentar detener una tormenta de arena usando una red de tenis. Muy buena esa. Los poros de la red son simplemente demasiado grandes y la arena pasará limpiamente hacia la cara. Por eso las opciones reales pasan por cosas mucho más pesadas, ¿no? Sí, hablamos de mascarillas elastoméricas. Esas estructuras rígidas de media cara. Las de tipo 3M, de silicona gruesa con cartuchos marrones específicos para vapores orgánicos. Y aún así, Claro, el factor del sellado. Si no sella perfecta y dolorosamente al vacío, el aire entra por las rendijas. Y basta con que se filtre un 1% de aire sucio para que el trigemino dispare la alarma. exacto. Pero fíjate, hay algo aún más demoledor que hace inútil cualquier mascarilla respiratoria. A ver. El factor ocular y de piel. El trigémino llega a los ojos. ¡Ostras! La conjuntiva ocular está densamente poblada de terminaciones nerviosas de este nervio. A ver si lo entiendo. Esto significa que si llevas la mejor mascarilla del mundo, sellada al vacío, pero el químico invisible toca la humedad de tu ojo abierto, es suficiente para que tu estómago se retuerza, aunque no hayas respirado absolutamente nada. Absolutamente sí. El químico toca el ojo, la terminación nerviosa se enciende y envía la señal de pánico eléctrico directamente a la estación de transferencia en el cerebro, Y el vago colapsa el sistema. saltándose por completo las vías respiratorias. El daño ya está hecho. Es sobrecogedor. Es como usar un paraguas en un huracán. Ayuda a no empaparse, pero desde luego no te mantiene seco. Tal cual. Por eso, en exposiciones inevitables, son necesarias gafas estancas, tipo natación. La evitación y el control ambiental siguen siendo los pilares reales, porque sellar el cuerpo es imposible. Y esto nos lleva a la síntesis final de nuestro análisis. Si algo queda meridianamente claro es que la SQM no es un capricho olfativo ni un problema de no me gusta este olor. No, para nada. Estamos ante una cascada neuroinflamatoria real y medible, donde un sensor de humo hiperactivo vuelve loco al sistema de emergencias del cuerpo. Y recordar a quienes nos escuchan que comprender esta coreografía fisiológica ayuda a desestigmatizar una condición a menudo incomprendida, devuelve la legitimidad biológica a quienes la padecen y nos enseña lo interconectado que está el sistema nervioso. Es una lección de humildad asombrosa. Y para terminar, me gustaría dejar una pequeña provocación para que la audiencia reflexione a solas. Sabiendo que nuestros antiguos nervios craneales interpretan la química moderna de esta forma tan extrema, ¿cuántos otros pequeños malestares físicos de nuestro día a día podrían tener un origen similar? Es una gran pregunta. Esa repentina niebla mental bajo los fluorescentes de una oficina o esa digestión pesada en un centro comercial. Quizás muchos de nuestros dolores sean conversaciones secretas y llenas de pánico entre nuestros propios nervios, reaccionando a un entorno invisible que aún no saben cómo procesar. Da muchísimo que pensar, la verdad. Desde luego que sí. Bueno, aquí dejamos nuestro análisis a fondo por hoy.